iniciar, la dinámica es que los escuchamos a los 2:25 minutos cada uno y luego ustedes, por favor, quienes quieran, hacen las preguntas por el chat y nosotros lanzaremos las preguntas al final. La doctora Marta González Aparicio es doctora en Derecho por la Universidad de León. Su tema de tesis hizo merecedora de ser finalista en el concurso 3 minutos tesis de y participar en representación de nuestra universidad, de la Universidad de León. Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y graduada en Derecho por la Universidad de León con premio extraordinario de fin de grado. Ha realizado el máster en Abogacía en la ULE, también en la Universidad de León, con premio extraordinario, y el máster en Procedimientos Tributarios por la Universidad de Murcia. En la actualidad es profesora ayudante en el área de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de León. Su excelente expediente académico ha sido distinguido en 2 ocasiones por sendos premios del Ilustre Colegio de Abogados de León. Ha publicado más de una veintena de artículos doctrinales y capítulos en monografías especializadas sobre prescripción tributaria, tributación de las transacciones reales, habiendo sido también ponente o comunicante en una veintena de congresos científicos acerca de estas materias. En el año 2015 obtuvo el ACESIT al premio del Centro de Estudios Financieros por una investigación sobre la fiscalidad de la dación en pago. Y precisamente ese es el tema que hoy generosamente ha querido compartir con nosotros y tiene que ver con la virtualidad y el manejo de algunos de lo financiero en la virtualidad o las criptomonedas. Bueno, ella es toda una experta. Doctora, esta aula virtual o esta aula con apoyo de las TIC es suya. Mil gracias. Mil gracias a usted. En primer lugar, les doy las buenas tardes en Colombia y las buenas noches desde España. Y quiero comenzar agradeciendo a los organizadores de este congreso pues, haberme invitado a participar en el mismo en esta excelente Universidad de Manizales y con esta compañía de primerísimo nivel. El tema del que yo les voy a hablar, como bien se ha dicho, es la fiscalidad de las criptomonedas, cuestión que sin duda alguna reviste una gran complejidad. Particularmente les voy a realizar una aproximación al tratamiento de esta cuestión tanto en España como en América Latina, con especial atención al caso de Colombia, pero también algunos otros países de América Latina en los que pues se han realizado determinadas actuaciones en este sentido que merecen mención o que, pues que pueden ser acertadas. No obstante, antes de comenzar, les voy a poner sobre aviso de algo que van a poder observar a lo largo de toda la exposición, y es la tremenda inseguridad jurídica que rodea toda la cuestión del tratamiento legal de las criptomonedas. Particularmente, por lo que aquí interesa, esa inseguridad jurídica se manifiesta en una falta de definición en el ámbito civil, en el ámbito mercantil y también en el ámbito tributario del concepto o del tratamiento de las operaciones realizadas con criptomonedas. Es evidente que esta inseguridad se deriva fundamentalmente de la complejidad del propio concepto y también de su carácter novedoso. Si bien es cierto que, que las criptomonedas ya no son un concepto como tal tan novedoso, pues la primera criptomoneda y la más famosa, el Bitcoin, apareció ya hace más de 10 años, con lo cual, pues yo creo que es cierto que en el ámbito jurídico se podría haber hecho alguna cosa más. Esta falta de definición jurídica, como digo, del concepto de criptomoneda es común a nivel prácticamente mundial. No sabemos todavía muy bien con seguridad lo que es una criptomoneda desde el punto de vista civil o mercantil, y esa ausencia de definición supone que no podamos determinar con certeza su tributación. ¿Por qué? Porque la tributación de las operaciones realizadas con criptomonedas va a venir en gran medida precisamente determinada por la naturaleza jurídica que se les otorgue. Fundamentalmente, ¿cuáles son las dos opciones que podemos considerar para calificar jurídicamente las criptomonedas? Bueno, pues fundamentalmente dos. La primera
considerar que son bienes ordinarios, bienes, bueno, por decirlo así, comúnmente normales, como cualquier otro bien. Hablando llanamente, bueno, pues como un coche, como una casa, como cualquier otro tipo de bien. La segunda, equiparar las criptomonedas al dinero de curso legal. Las consecuencias en el ámbito civil, que por supuesto se van a trasladar al ámbito tributario, como digo, de la calificación de las criptomonedas como bienes ordinarios o de su equiparación al dinero de curso legal, bueno, pues es evidente. Si se considera, un ejemplo muy sencillo, que la criptomoneda es un bien ordinario, los intercambios realizados con ella se deberán calificar como permutas. Y esta operación de permuta dará lugar a una serie de obligaciones tributarias propias. Sin embargo, si las criptomonedas se equiparan al dinero de curso legal, las operaciones que se realicen con ellas se calificarán como compraventas y subsiguientemente las obligaciones tributarias que se deriven de esta compraventa también serán particulares. Como decía, este es un problema, no es una particularidad que se produzca en un determinado país, sino que es un denominador común que encontramos en la mayoría de los estados y que obviamente representa el primer escollo para determinar la tributación de las criptomonedas. Porque obviamente, y esto yo creo que es algo claro, indubitado, las transacciones o la tenencia de criptomonedas deben quedar sometidas a tributación. Creo que eso es algo innegable en cualquier estado. ¿Por qué? Porque las transacciones realizadas con criptomonedas ponen de manifiesto capacidad económica, generan riqueza en el contribuyente y en algunos casos mucha, porque además al tratarse de un activo muy volátil, con grandes variaciones en su valor, esas operaciones realizadas con criptomonedas generan beneficios muy elevados. En cualquier caso, lo que es innegable es que esa capacidad económica, esa ganancia patrimonial, ese posible beneficio que obtiene un determinado sujeto, una persona física o jurídica, cuando realiza una transacción con criptomonedas, debe ser gravada al igual que cualquier otra muestra de capacidad económica. En España, particularmente, además, el artículo 31 de nuestra Constitución consagra el principio de capacidad económica como un principio básico que debe regir todo nuestro sistema fiscal. Por tanto, creo que en este punto nadie encuentre objeción alguna a que las operaciones realizadas con criptomonedas deben tributar. El problema, como digo, es otro. Y aquí es donde retomamos las dificultades de las que les acabo de hablar en la conceptualización de las criptomonedas, a lo que se une un factor adicional, que son los diferentes intervinientes en las operaciones realizadas con criptomonedas. Y es que podemos distinguir hasta 4 posibles intervinientes en estas operaciones. Por un lado, personas físicas, particulares, personas físicas que pueden adquirir criptomonedas para emplearlas como medio de pago o para, y este es el empleo más habitual, mantenerlos como una suerte de activo de inversión. Por otra parte, también personas jurídicas que, al igual que las personas físicas, también pueden adquirir criptomonedas para mantenerlas en su activo como inversión o admitirlas en pago de sus productos o servicios, aunque lo cierto es que a día de hoy la aceptación de las criptomonedas como medio de pago no resulta todavía generalmente aceptado o habitual. Por otra parte, encontramos otra figura denominada exchanger o traders que son unos sujetos que pueden adoptar la forma de persona física o de persona jurídica y cuya actividad consiste en la compraventa e intermediación en la transmisión de criptomonedas. Esto es, vendrían a equipararse a las casas de cambio tradicionales. Para realizar esta labor de intermediación pueden emplear diversos soportes, generalmente plataformas virtuales, pero en ocasiones también cajeros físicos, y obtienen a cambio de sus servicios una comisión. Y finalmente, los denominados mineros, que representan un elemento esencial en este tipo de transacciones y que podemos decir, entre comillas,
que son los creadores de criptomonedas y que, bueno, sin entrar en cuestiones técnicas de cómo lo efectúan, que no son objeto de lo que aquí estoy exponiendo, lo que nos interesa es que obtienen una recompensa, un pago en criptomonedas. Como pueden observar, cada uno de estos intervinientes tienen una participación propia y van a obtener unos rendimientos que se van a calificar de manera diferente a los que obtienen los otros sujetos que les he mencionado y, por tanto, cada uno de estos rendimientos va a tributar de manera diferente, de manera particular. Es decir, no es lo mismo que, por ejemplo, yo como persona física adquiera criptomonedas, no siendo esa mi actividad principal, y las venda obteniendo una determinada ganancia patrimonial que deberá tributar en España en el impuesto sobre la renta de las personas físicas o en Colombia en el impuesto sobre la renta, utilidades y ganancias de capital, que yo sea una persona jurídica, admita el pago en una determinada criptomoneda por los productos que vendo o por los servicios que presto y posteriormente venda esas criptomonedas y obtenga una serie de beneficios que deberán tributar en el impuesto sobre sociedades. Pero además, como les decía, retomando lo indicado previamente, junto a esas diversas actividades que realizan los distintos intervinientes en estas operaciones, aparece la problemática de la calificación jurídica de las criptomonedas, porque ahora mismo las criptomonedas no están definidas jurídicamente y este es un problema que tanto en España como en Europa como en el resto del mundo ha generado una gran conflictividad. En primer lugar, porque las propias administraciones o los propios organismos internacionales en muchos casos no se ponen de acuerdo para determinar qué son las criptomonedas. En este sentido, por ejemplo, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal Americana, numerosos bancos centrales de países de América Latina se han manifestado de manera clara en el sentido de rechazar que las criptomonedas puedan ser consideradas o equiparadas al dinero de curso legal, acudiendo para ello, entre otros argumentos, a su empleo para la financiación de determinadas actividades ilegales. Lo que ocurre es que junto a estas posiciones, otros organismos, también de gran peso, han manifestado una posición contraria, defendiendo la categorización o la equiparación de las criptomonedas al dinero de curso legal. Particularmente me refiero al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que como sabrán es el principal órgano jurisdiccional de la Unión Europea y que en una polémica sentencia de 22 de octubre de 2015, en la que precisamente se debatía la sujeción al impuesto sobre el valor añadido de una serie de operaciones realizadas con criptomonedas, acogió la tesis de aquellos que defendían que a las criptomonedas se les debería aplicar la exención prevista en el impuesto sobre el valor añadido para el dinero de curso legal, equiparando de esta forma las criptomonedas a las divisas tradicionales. Esta sentencia y las consideraciones que realiza, particularmente esa equiparación de las criptomonedas al dinero de curso legal, bajo mi punto de vista es criticable por varios aspectos. En primer lugar, porque las criptomonedas no están emitidas ni avaladas por organismo internacional o Estado alguno y carecen de una regulación legal que otorgue seguridad jurídica en cuanto a su emisión o en cuanto a su transmisión. En segundo lugar, porque únicamente pueden ser empleados como mecanismo extintivo de la obligación de pago si las partes que forman la transacción, que forman parte de la transacción, muestran su acuerdo expreso. Esto es, no es un medio de pago generalmente aceptado, característica que sí ostenta el dinero de curso legal. Y en tercer lugar, porque en la actualidad la función primordial de estas monedas dista mucho de ser la de actuar como medios de pago, sino que fundamentalmente sirven pues como mecanismo de inversión. A mayor abundamiento y con carácter más simple, tomando una de las acepciones del término dinero que ofrece la Real Academia Española, define el dinero como medio de cambio o de pago aceptado generalmente.
Consideramos que las divisas virtuales no encajan ni siquiera gramaticalmente en esta definición, pues al margen de que puedan actuar en ciertos casos como medio de pago, no se cumple el requisito, insisto, de que sean aceptadas generalmente. Por otro lado, si bien las criptomonedas actúan como una suerte de activos de inversión, tampoco pueden ser equiparadas a las acciones o a otros títulos valores, porque primero, no se negocian en un mercado regularizado, la mayoría de los casos, pero fundamentalmente porque no representan porcentaje de participación alguno en ninguna entidad. Aunque hay quien opina que las monedas virtuales no se pueden categorizar de ningún modo porque, y esto es textual, lo he leído, no se puede calificar el aire, desde nuestro punto de vista esta postura es totalmente errónea, pues es evidente que las criptomonedas existen, son una realidad y que su importancia en la economía financiera es creciente. No resulta aceptable de ningún modo negar su calificación jurídica con estos argumentos, al margen de que está presente, pues serias dificultades y de que no encaje totalmente en ninguna de las categorías o sea dificultoso su encaje en las categorías previstas en el derecho privado. Desde nuestro punto de vista, pues aceptar esta opción y prolongar la actual situación de desregularización perjudica de manera evidente la seguridad jurídica. Por ello, en nuestra opinión, consideramos que las criptomonedas deben ser calificadas como bienes, aunque unos bienes con unas características particulares y los negocios jurídicos realizados con las mismas como permutas. Más en concreto, y por ser más precisos, creemos que las monedas virtuales, con los caracteres que presentan en la actualidad, mantienen similitudes con el concepto de commodity, en el sentido de que son bienes de tipo genérico y no específicamente diferenciados entre sí. Por ejemplo, ejemplos de commodities son el trigo, el petróleo, la electricidad, también algunos activos financieros. Esto es, se trata de bienes que tienen un determinado valor o utilidad, pero muy bajo nivel de diferenciación. Y por otra parte, aunque este concepto de commodity no aparece específicamente recogido en muchos ordenamientos jurídicos, por ejemplo, sí que hay algunas normas del ordenamiento estadounidense que se lo recogen y ofrecen una definición de este concepto. Como les he indicado previamente, estas consideraciones que les estoy realizando en relación a la naturaleza jurídico-privada de las criptomonedas no permanecen en absoluto ajenas al ámbito tributario, todo lo contrario. Precisamente, si se les estoy realizando es porque resultan absolutamente esenciales para determinar la tributación de las criptomonedas. El problema es que esta ausencia de definición en el ámbito civil, unida a la innegable necesidad de gravar estas transacciones, ha provocado que sean las administraciones tributarias las que, en muchas ocasiones, califiquen jurídicamente las criptomonedas para posteriormente determinar su tributación, excediendo de manera evidente sus competencias. ¿Por qué? Pues porque a la administración tributaria sí le corresponde decir cómo se graban las operaciones realizadas con criptomonedas, pero no le corresponde determinar qué son las criptomonedas desde un punto de vista civil o mercantil. Un ejemplo evidente de esta situación que les describo, pues lo encontramos en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que les mencionaba previamente, en la que una cuestión puramente relacionada con la fiscalidad, como es la tributación o no en el impuesto sobre el valor añadido de unas determinadas operaciones, se realizan afirmaciones que exceden en mucho lo que es propio del ámbito de la tributación. Particularmente, ya a nivel interno, a nivel de España, este problema se ha manifestado de forma aguda y con efectos muy perniciosos. Porque la Administración Tributaria Española, cuando ha ido resolviendo las cuestiones que se le han ido planteando en relación a la tributación de las criptomonedas en los distintos impuestos, ha ido variando su criterio en relación a la calificación jurídica de las criptomonedas. Por ser breve y sin entrar en detalle en lo que ha ido diciendo la doctrina administrativa, inicialmente,
pues en una serie de consultas del año 2013, fundamentalmente, la Dirección General de Tributos, que en España, que es el órgano equiparable a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en Colombia, se decantaba por aproximar el concepto jurídico privado de las criptomonedas al dinero de curso legal, con sus consiguientes consecuencias tributarias. Sin embargo, posteriormente su criterio ha ido evolucionando, ha ido cambiando hacia una concepción de las criptomonedas como bienes. Pero, y esto es muy importante, la Dirección General de Tributos en España se ve constreñida en sus decisiones por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de octubre de 2015, que, recordemos, equiparaba las criptomonedas al dinero de curso legal. Es decir, aunque la Dirección General de Tributos parece querer cambiar, parece querer virar hacia una posición en la que las criptomonedas son calificadas como bienes inmateriales, opción con la que, por otra parte, coincidimos, se ve limitada puesto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha indicado que en el impuesto sobre el valor añadido a las criptomonedas se les aplicará la exención para el dinero de curso legal. Bueno, ¿qué solución ha adoptado la Dirección General de Tributos en España? Bueno, pues casi la más rocambolesca de todas las que podía adoptar. Bueno, porque lo que ha dicho es que en el impuesto sobre el valor añadido respeta el criterio del TJUE, porque obviamente está vinculado por ese criterio de un órgano superior, pero en el resto de impuestos aplica otro criterio. Con lo que nos encontramos, bueno, pues con la irrisoria, situación en la que en algunos impuestos en España, como en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, las criptomonedas se consideran bienes inmateriales y las operaciones que se realizan con ellas se califican como permutas, mientras que en otros impuestos, como por ejemplo el impuesto sobre el valor añadido, las criptomonedas se equiparan al dinero de curso legal. En definitiva, el criterio es, en función del impuesto, la calificación de las criptomonedas es una u otra. Desde luego, no sé ustedes, pero a mí pocas opciones se me ocurren que lesionen más la seguridad jurídica que la que se ha adoptado en nuestro país. Por otra parte, en cuanto a las posibilidades legales, proyectos de ley para resolver este grave problema de inseguridad jurídica en España, bueno, se han planteado algunos que abordan cuestiones relacionadas tangencialmente con el régimen jurídico de las criptomonedas, como por ejemplo un proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, pero a día de hoy no hay ninguna ley que expresamente prevea una regulación específica para las criptomonedas. Con lo cual, las administraciones tributarias, la Administración Tributaria Española, seguirá determinando la tributación de estos activos de la forma que le parezca más conveniente, sin sujeción a texto legal alguno que fije con certidumbre qué es una criptomoneda. Esta situación, además, es especialmente grave porque la Agencia Tributaria Española, que cada año publica sus planes de control tributario en los que se recogen los objetivos específicos para ese ejercicio, viene señalando en los últimos años como un objetivo prioritario y al que cada vez se le está dedicando mayores esfuerzos, el control de las transacciones realizadas con criptomonedas para garantizar su tributación. Con lo cual, bueno, pues nos encontramos con una situación en la que se fomenta, por una parte, el control de estas transacciones, pero bueno, pues sin un marco legal definido, lo que, como les digo, se traduce en una total inseguridad jurídica. Expuesta la situación en España, me gustaría hacer referencia a lo que se está haciendo en algunos países de Latinoamérica en los que considero que sí o que, bueno, que se han adoptado pasos acertados en este sentido o que, bueno, o que quiero hacer referencia a la situación que se presenta en estos países. Particularmente me gustaría, bueno, pues destacar lo que se ha hecho en Argentina, en Ecuador, en México y, como no, en Colombia. En Argentina se da la particularidad de que sí se ha regulado en cierta medida fiscalmente algunas operaciones realizadas con criptomonedas, determinando que deben quedar sometidas a gravamen, pero paradójicamente no se ha definido previamente qué es una criptomoneda en el orden civil. Es decir,
El legislador argentino en el año 2018 aprobó en la ley del impuesto de las ganancias, que es el impuesto sobre la renta, que las operaciones realizadas con criptomonedas serán gravadas, pero no ha definido previamente lo que se entiende por criptomoneda o por moneda virtual. Probablemente, bueno, pues lo más lógico hubiera sido previamente ocuparse del régimen jurídico de las criptomonedas para posteriormente determinar su fiscalidad. No obstante, he de decir que desde el mes de junio de 2019 se ha constituido la denominada Mesa de Trabajo FinTech con la intención, entiendo, de abordar estas cuestiones. En Ecuador, que era el segundo caso del que les quería hablar, el caso pues es bastante peculiar porque el Banco Central de Ecuador prohibió el uso, particularmente del Bitcoin, pero en el año 2015 creó su propia criptomoneda, denominada Sistema de Dinero Electrónico. Bueno, pues que fue un fracaso. Posteriormente, en el año 2018, el Banco Central de Ecuador emitió un comunicado en el que rechazaba que las monedas virtuales, bueno, particularmente se refería al Bitcoin, fueran dinero de curso legal, pero bueno, en ese caso ya sí admitía la libertad para la compra o venta de criptomonedas. Particular mención merece la situación en México, que creo que es de las más ejemplares o positivas en este sentido. Y es que en México se aprobó en el año 2018 la denominada Ley FinTech, que es una ley que particularmente se ocupa de las de la regulación de las denominadas instituciones de tecnología financiera o también conocidas como FinTech. Es una ley pionera porque sí define en su artículo 30 de manera expresa lo que se entiende por criptomoneda, reconociéndolas como activos virtuales. Considero muy positiva esta norma mexicana, la ley FinTech, no solo porque bueno, pues comparte esa definición de las criptomonedas como bienes, como activos, rechazando su equiparación al dinero de curso legal, y además recoge medidas específicas de protección a los consumidores que adquieran este tipo de activos. Por ejemplo, en el artículo 30, que antes les he mencionado, se indica que estas instituciones de tecnología financiera, las fintech, para poder operar con activos virtuales, deberán contar con autorización del Banco de México y que, además, solo podrán operar con aquellos activos virtuales expresamente aprobados por el Banco de México, es decir, con aquellas criptomonedas expresamente aprobadas por el Banco de México. Pero además, por ejemplo, en el artículo 34, se indica que estas fintechs que operen con activos virtuales, es decir, con criptomonedas, deberán divulgar a sus clientes, entre otras cuestiones, los riesgos que existen por realizar operaciones con estos activos y que además señala expresamente se les deberá advertir de manera clara de las siguientes cuestiones. En primer lugar, que las criptomonedas no son monedas de curso legal y que no están respaldadas ni por el Gobierno federal ni por el Banco de México. En segundo lugar, que es imposible revertir las operaciones realizadas con criptomonedas una vez que se han ejecutado. En tercer lugar, la altísima volatilidad de estos activos, esto es, el alto riesgo que llevan asociado. Los riesgos cibernéticos, tecnológicos y de fraude inherentes a estas monedas virtuales. En definitiva, bueno, no digo que esta norma sea perfecta, seguramente tendrá puntos débiles, pero lo que sí que quiero decir es que desde el punto de vista de la regulación de las criptomonedas supone un paso al frente y marca lo que yo creo que debería ser la senda que sigan otros estados en la regulación de las monedas virtuales. Y en Colombia he de decir que la situación no dista mucho de la que he expuesto en España. Aunque tampoco cabe duda alguna de que las operaciones realizadas con criptomonedas deben tributar y no hay tampoco ninguna norma que determine ni su naturaleza civil ni su tratamiento tributario. Respecto a su calificación jurídica y siguiendo con el desarrollo que les he expuesto, considero que las criptomonedas se podrían encajar dentro de los bienes incorporales a los que se refiere el artículo 653 del Código Civil de Colombia. Esta interpretación parece avalada también por lo indicado por el Banco de la República, que en un documento oficial de 2014 ya rechazó expresamente la conceptualización de las criptomonedas como divisas. Además, al igual que la Dirección General de Tributos en España, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en Colombia
ha realizado ciertas apreciaciones en relación a la naturaleza jurídico-privada de las criptomonedas. Particularmente, destaca un pronunciamiento de 2017 en el que, con referencia a un documento del Grupo de Acción Financiera Internacional, se refiere a las criptomonedas como representaciones digitales de valor que pueden funcionar como medio de cambio, como unidad de cuenta o como depósito de valor, pero que en todo caso carecen de curso legal. Obviamente, bueno, pues a fin de garantizar la seguridad jurídica, parece también necesario que las autoridades colombianas inicien un proceso de regulación tanto civil como fiscal que otorgue certidumbre a las operaciones que se realizan con este tipo de activos. Sin más, bueno, muchas gracias y quedo a su disposición para cualquier tipo de pregunta o apreciación que me deseen realizar. Gracias, doctora Marta. Pues hemos podido escuchar un tema que además es un tema así, nos ilustró precisamente de que hace ya 10 años aparece la primera criptomoneda, el Bitcoin, pero sigue siendo para muchas personas un tema nuevo, un tema sobre el cual hasta ahora nos estamos acercando, y más cuando se habla de la materia financiera o tributaria. Más adelante de pronto haríamos unas preguntas, si nos lo permite, cuando terminemos de escuchar también al doctor Juan David, preguntas para cada uno. Doctor Juan David, mil gracias nuevamente pues, por acompañarnos, por habernos acompañado también en la posibilidad, valga la redundancia, de escuchar a la doctora Marta, que con suficiente solvencia sobre el tema, pues nos ilustró sobre las criptomonedas y el aspecto financiero, o el tributario, perdón. El doctor Juan David Cardona Pérez, abogado. Esto es una cosa que es para que lo vayamos como mirando y vayamos familiarizándonos, porque precisamente hay unas nuevas formas de definir ciertas áreas emergentes en el derecho, así como se habla de ciberabogado, se habla también de neuroabogado. Ya tuvimos unas charlas también respecto a las neurociencias. Director estratégico de la compañía Arcon Group SAS, Ciberabogados y Soluciones Técnicas Forenses, vicepresidente de International Association Identification, y ahí pues de la Asociación Internacional de Identificación, que tiene sede también en Colombia y un capítulo de la que está en Estados Unidos. Su comité de informática forense, es donde pertenece el doctor Juan David, como vicepresidente, docente investigador en posgrado, conferencista internacional en temas de derecho ciber y entornos digitales, abogado, magíster en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos Armados, DICA, maestrando en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital, becario de la Fundación Carolina en la Universidad de León, España, conciliador en Derecho, más de 15 años en experiencia en la práctica de la investigación en el Derecho Penal y Procesal Penal, ingeniero de sistemas, especialista en seguridad informática, especialista en informática forense, consultor de las normas ISO, el sistema de gestión para la calidad y la seguridad, auditoría forense y métodos antifraude, consultor para Telemundo Internacional en el programa Al Rojo Vivo en temas digitales y ciber, autor de los libros El reclutamiento de menores en Colombia como crimen de lesa humanidad, la violación de la prueba digital en los procesos judiciales. Abro comillas, cierro comillas, desde el derecho comparado español y colombiano, ambos en edición. Mil gracias, doctor Juan David. El aula virtual es suya. Muchas gracias, doctor Jorge. Cordial saludo. Para mí es un honor de verdad retornar, como lo he venido manifestando en mis redes sociales, retornar a casa, pues no solamente en la parte literal de ser de esta bonita ciudad, sino también de haber cursado mis estudios inicialmente en ingeniería, aunque no los culminé allí, pero inicialmente en ingeniería de sistemas y telecomunicaciones en la facultad, en esta misma facultad en la Universidad de Manizales. Bueno, acabamos de escuchar un tema que a algunos doctrinantes causa escozor, y aún más cuando tenemos que hablar de la evidencia digital, que es el tema al cual me referiré, y tenemos que hablar de la evidencia digital desde el punto de vista
no del documento electrónico o del documento digital como lo han venido haciendo los magistrados y jueces de la República, sino desde un campo más amplio que atañe y vincula, además de este documento electrónico y de este documento digital y el documento virtual al cual ya nos referiremos, otros medios, o más bien otras fuentes de prueba que se deberán valorar como un medio de prueba diferente al documental, que es tal y como se viene realizando en la actualidad. Entonces, no sé, doctor Jorge, si me permiten. Ya está para compartir la pantalla. Bien. El tema es un poquito amplio, o más bien es muy amplio. Yo espero tratar de utilizar los 25 minutos estrictamente, aunque quizás me deba de pasar unos 4 o 5 minuticos más, porque la verdad el tema es difícil de abordar en tan poco tiempo, pero la idea es que quedemos con una idea de la propuesta que se trae frente a este tipo de evidencia, ahora que está de moda la justicia virtual, que también tanta polémica nos ha traído a los abogados litigantes en nuestro estado colombiano, y sobre todo desde el punto de vista del derecho de la ciberseguridad, porque estamos viendo, y a Dios gracias no ha sucedido nada, pero estamos viendo cómo nos están lanzando a un entorno digital sin ninguna seguridad. Esto conllevará necesariamente a ataques cibernéticos que, si ya se han venido dando y se han venido advirtiendo, incluso por grupos hacktivistas como Anonymous, pues esperemos que no vaya a causar males en la rama. Bien, iniciamos entonces. Pronto se les unirá un nuevo piloto. Les presento el futuro de la guerra digital. En teoría podría llamarse un vehículo autónomo de combate aéreo. Esto parece ciencia ficción, George. Sin piloto, ¿es así, señor? Si apruebas un sistema de armas sin pasar primero por el periodo de pruebas, puede haber herido. Es un placer formar parte del escuadrón. Eso es genialidad. Eddie fue diseñado para evolucionar. Dije abortar, Eddie. Regresa a la formación. Si ataca la ciudad, podría matar a 150,000 personas con eso. Pido permiso para destruir el BAC. No intenten detenerme. Ya tengo mis órdenes. ¡Retrocede! ¡Retrocede! Bien, esta es la pregunta que queda respecto a este tipo de evidencias con las cuales nos vamos a encontrar. Y ahí hablaban de la ciencia ficción, y efectivamente, como lo manifiesta el doctor Ricardo Posada Maya, un maestro también en todos estos temas, y que tuve la oportunidad de escuchar en una de las intervenciones, no sobre este tema, pero en este ciclo que ha tenido la Universidad de Manizales adelantar. La ciencia deja de ser ficción en el momento que toca regularla. Y así es, pues llegó el momento debió haberse previsto, y esto nos lleva a romper paradigmas que conllevan a replantear el derecho a replantear el derecho de cómo lo hemos venido viendo, hacia una forma reactiva, para verlo de una forma preventiva. Es decir, siempre habíamos visto el derecho como la solución a lo que se fuera presentando, y a medida que se fuera presentando íbamos mirando qué leyes o qué normas abordaban esas situaciones. Pues ya está claro que la ciencia, la tecnología, los medios digitales y las telecomunicaciones y todo lo que conlleva a la ciberseguridad y a estos entornos digitales no dan espera
para normar y que las normas que saquemos hoy, mañana no estén en desuso. Por ello, la invitación es a romper esos paradigmas, a que rompamos esos paradigmas y veamos el derecho de una forma diferente. Y es por eso que los jueces, como ya lo vamos a ver, los jueces, los magistrados y todas aquellas personas dadas a entregar justicia en nuestro estado y en cada uno de los estados del orbe, deberán adoptar una nueva mentalidad digital frente al derecho. Bien, concepto de prueba electrónica. Ya les anticipaba antes que la prueba electrónica, muchos mezclan prueba electrónica con prueba digital, evidencia electrónica, y realmente cuando se habla de prueba electrónica, pues lo que estamos, a donde nos está llevando el tema es hablar de clases de documentos. Porque cuando hablamos de prueba electrónica, en Argentina, por ejemplo, se habla de documento digital, mientras que en Colombia se habla de documento electrónico, pero cuando vamos a ver las acepciones son iguales. Es decir, es lo mismo, pero resulta que el documento electrónico no es igual a un documento digital. Entonces, todas estas aristas, todas estas definiciones, hace falta una unificación a nivel global, y de ahí, como lo habla William Tuning en su obra la globalización del derecho, pues deberá de legislarse y llegará el momento en que se tenga que legislar de manera global, como lo ha intentado hacer desde el Convenio de Budapest y con algunos tratados internacionales sobre el cibercrimen. Deberá de normarse para todas las demás ramas del derecho, no solamente la penal. Entonces iniciamos clases de documentos. El documento digital entonces no son otros más que los que desarrollamos mediante el uso de dispositivos electrónicos con el uso de un software específico, y que esos documentos quedan alojados inmediatamente, se producen por ese dispositivo electrónico. Entonces miremos que son dos acepciones diferentes. Una cosa es el dispositivo electrónico o el medio electrónico, y otra cosa muy diferente es el medio de almacenamiento o la fuente de prueba, y ahí me voy adelantando un poco, que queda almacenada, que queda en un formato digital. Por consiguiente, cuando vamos a hablar de un documento electrónico, que es como se llama en Colombia, pues yo no entendería cómo sería ese documento electrónico si lo que es electrónico es el medio con el cual producimos ese documento. Sin embargo, ese documento al cual hacen referencia, que es electrónico, debe de ser electrónico porque lo acompaña una firma digital electrónica. Y cuando hablamos de firma digital electrónica, hablamos, también adelantándome a la siguiente diapositiva, hablamos de que tenemos, no es la firma que muchos confunden, que firmamos, escaneamos y la plasmamos como una firma escaneada, mecanográfica, que la realizamos y luego le tomamos una foto y la pusimos en un documento. Eso no es una firma digital, ni eso es una firma electrónica. Ya vamos a ver qué clase de firma es eso. Pero la firma electrónica en sí, antes de pasar a la firma electrónica, se me quedaba el documento virtual, que todos los documentos virtuales son nada más y nada menos que los documentos que hacen parte de la Internet, es decir, de la World Wide Web. Son todas las páginas web que nos entregan información, que entregan un documento. Entonces es así como los edictos que están por empezar a emplearse por medio de los juzgados, ya no se pegarán en las puertas ni en las paredes de los mismos, sino que estarán publicados, como ya también se hace, en las páginas web de cada institución. Bien, pues pasamos entonces a ver cuáles son esas clases de firmas. Las clases de firma, entonces tenemos la biométrica, que es de la cual estábamos hablando. Biométrica, tenemos dos clases. Una puede ser la huella digital, pero también puede ser, y ahora con el tema de la pandemia y del COVID-19, pues tenemos que la firma
biométrica ya no la están restringiendo y nos han llevado a que cuando vamos a las notarías ya no ponemos la huella, que es la que nos asocian a la firma que nosotros normalmente manuscrito, en un manuscrito la plasmamos, la hacemos en un pad o en una tablet, y esa misma es la que queda asociada a la huella. Ya no es con la huella, sino con el iris del ojo. Entonces, esa sería una huella biométrica. La huella, una firma biométrica. La firma que nosotros escaneamos no pasa de ser una firma escaneada, que es un tema para los grafólogos, pero que ya varios se han pronunciado al respecto y han mencionado que desde la grafología, si bien es cierto, se puede hacer un cotejo, un estudio referente a la persona que firma, pues también no es menos cierto que está susceptible a que esta firma sea impugnada, porque cualquiera puede tomar una firma, escanearla de cualquier documento y plasmarla en otro. Ahora, la firma electrónica en Colombia, con base en la norma 527 o en la ley 527 de 1999, un poco antigua, pero que es la que sigue rigiendo, y de ahí vienen y derivan todos los inconvenientes que a continuación describiremos. Hace referencia a que la firma electrónica solamente es aquella firma que solamente puede ser entregada por algunas entidades certificadas para ello, entre ellas la DIAN. Cuando nosotros firmamos los documentos de la DIAN, lo firmamos, nos genera un código o nos permite o nos dice registre su firma electrónica. Esa firma electrónica es una combinación de caracteres alfanuméricos en formato hexadecimal que queda al finalizar o en un costado o donde se disponga por parte de quien haga o elabore el documento. Esa firma es única y irrepetible para cada persona y está asociada y sujeta a auditoría forense por parte de los peritos en informática forense para saber el autor del documento. Y de ahí hablamos entonces, de ahí viene el tema de la autenticidad del documento y para hablar de la equivalencia funcional. Entonces, hay una autenticidad porque tenemos el autor, ya vamos a conocer quién fue el que firmó ese documento, pero ¿quién nos garantiza que el documento sí sea íntegro, que no se haya cambiado en su contenido? Pues normalmente, como lo están haciendo en muchos países, incluido España y en algunos de Latinoamérica, llevan un notario o llevan ese documento ante un notario, llevan el computador incluso ante el notario y le dicen, mire, señor notario, este documento que hay acá es el mismo que yo estoy imprimiendo o que está impreso acá, y por favor, valídeme que acá dice lo mismo. Ahí él le está dando validez a un contenido que, si bien es cierto, en ese momento puede estar, más adelante puede ser cambiado. Es decir, ahí estaríamos hablando de la integridad, que también ya lo vamos a ver. Y pasamos entonces a la firma digital, que en algunos estados se confunde con la firma electrónica, como en Argentina. Por ejemplo, en Argentina llaman firma digital a lo que es realmente una firma electrónica. Y la firma digital debemos de diferenciarla, porque si la firma electrónica entrega la autenticidad al documento, la firma digital entrega la integridad o nos da la integridad al mismo. Es decir, y esa firma digital se genera mediante un hash, lo que se conoce como algoritmo hash, que ya también lo vamos a dilucidar un poco. Bien, voy a adelantar un poquito porque el tiempo apremia. Requisitos jurídicos del documento electrónico. Seguimos hablando en este momento del documento electrónico. Lo primero es que ese documento tiene que ser auténtico, pero tiene que ser escrito. Y acá vienen los problemas de ciberseguridad. La carga de la prueba siempre va a ser para quien pretende hacerlo valer. Pero ¿qué pasa si a mí me hackearon mi dispositivo y tuvieron acceso a la firma electrónica y firmaron por mí? Robaron o hurtaron las credenciales y firmaron electrónicamente un documento utilizando mi firma electrónica o la firma electrónica que habían dispuesto. Pues tendré que entrar a probar esa situación. Sin embargo, la autenticidad
la autenticidad en la evidencia digital, adelantándome un poco, siempre, a diferencia del documento electrónico, siempre estará en duda, no así la integridad. Bien, otro requisito es que debe ser original y debe ser íntegro. No me voy a detener en cada punto, pero ¿esto para qué? Para hacer referencia a lo que es el equivalente funcional del cual nos habla la ley 527 del 99, de la cual han venido pronunciándose los jueces en las diferentes sentencias, incluso en la última sentencia del 2020 de la Corte Constitucional, en el que se entrega algún tipo, porque ojo que algunos han interpretado que los mensajes de WhatsApp impresos son válidos, y eso no dijo la Corte. La Corte lo que dice es que hay un equivalente funcional, pero que si bien es cierto hay un equivalente funcional, ese mensaje de WhatsApp que ha sido impreso se tendrá que valorar con uso de la razón y la sana crítica, y haciendo uso de las reglas que llevan a ese uso de la razón y de la sana crítica, que también ya lo vamos a ver. Pero ese equivalente funcional, ¿a qué hace referencia entonces? Hace referencias al documento electrónico, no a la evidencia digital per se, sino al documento electrónico. En cuanto a que el mismo tiene que ser escrito, pues la equivalente funcional es que haya un mensaje de datos que sea original, entonces tenemos la integridad que nos la da la firma digital, y que tenga una firma que es para identificar su autor, que lo reemplaza la firma digital o la firma electrónica. Perdón, la firma electrónica. Acá hay un lapsus de escritura, no es firma digital, sino solamente firma electrónica. Y que haya un archivo y conservación. Ese archivo y conservación, que antes era físico, pues ahora se dispone de lo que en la información debe de tener como característica, que es la disponibilidad futura. Son requisitos que trae el artículo 12 de la ley 527 del 99. Pero vuelvo y repito, esa misma ley habla es del documento electrónico, no habla de la evidencia digital, y todos los fallos, los pocos fallos, porque son muy pocos, que tiene el Estado colombiano referente al tema de evidencias digitales, hacen referencia a una equivalencia funcional que es inexistente, sobre todo para los mensajes de WhatsApp y los correos electrónicos. Bien, entonces, ¿qué es la prueba o evidencia digital? Yo agradezco, doctor Jorge, que en cuanto lleve 20 minutos, por favor me avise, no importa que me corte. La prueba o evidencia digital. Bien, pues después de leer muchos autores y hacer una recopilación, en mi próximo escrito, como bien lo referenciaba el doctor Jorge, defino la evidencia o prueba digital como todo dato o información que se encuentra en un formato digital, pero almacenado en un medio electrónico, producto de la escritura. Y ahí tenemos que empezar a diferenciar, y son de las cosas que tiene que empezar a entender tanto jueces como fiscales, como abogados litigantes, y como todos los que nos movamos en las diferentes ramas del derecho. ¿Qué es un formato digital y qué es un medio electrónico? Entonces ya lo vimos. Producto de la escritura, copia o transmisión de esos datos o información, porque no solamente lo que queda almacenado ahí, sino lo que enviamos mediante correo electrónico, mediante mensajería de WhatsApp o mediante redes sociales, incluyendo los que en su origen, porque esos que decíamos que eran escaneados, al momento de almacenarlos en un medio, en un sistema, en un medio físico de almacenamiento como un disco duro o una micro SD o un disco de estado sólido o una memoria flash en un celular, va a tomar un formato digital. Bien, ¿cuáles son las características? Muy rápidamente las vamos a ver. Solamente se van a mencionar que son la evidencia digital siempre será volátil, es duplicable, eliminable, pero además de ser duplicable y eliminable, es alterable. No vamos a entrar en esos detalles, pero yo creo que son entendibles. Medios, hablaba de los medios de almacenamiento de la prueba. Entonces, ¿cuáles son esos medios de almacenamiento de la prueba? Ya lo vimos. Entonces, los discos de estado sólido o SSD, la memoria RAM, la memoria ROM, pero además de eso, los discos duros y la memoria flash. La memoria flash, para que entendamos, es la memoria es el disco duro de un celular.
Bien, entonces esos son los medios de almacenamiento digital, los medios que van a albergar las fuentes probatorias digitales, no como prueba documental, sino como tenemos que empezar y se tendrá que legislar sobre el tema de la prueba digital, no como prueba documental, que es lo que hay, porque en este momento no tenemos legislación, no hay nada escrito, no hay nada, ni siquiera jurisprudencia que nos diga si la prueba digital es valorable en sí misma o se tendrá que valorar, como ya lo vimos, haciendo un mal uso o arguyendo algunas veces algunas falacias de tipo ignoratio elenchi, donde pretenden probar o mostrar una cosa mediante el equivalente funcional, pero lo que terminan probando es otra cosa. Bien, también aparte de esos medios de almacenamiento, tenemos los sistemas de almacenamiento virtual y acá nos lleva un problema mayor. ¿Cuáles son esos sistemas de almacenamiento virtual? Los que conocemos, lo que normalmente conocemos como la nube. Hay unas diferencias técnicas entre lo que es un sistema de almacenamiento virtual y un sistema de almacenamiento en la nube, pero finalmente vienen a converger o vienen a cruzarse en la misma situación. Son sistemas virtualizados donde se representa un medio de almacenamiento físico. La virtualidad está representada por una mala representación, valga la redundancia, de la realidad. Es decir, ¿qué es la nube o qué es la virtualidad? Es un medio de almacenamiento que está en algún lado, que no sabemos dónde es, dónde queda, pero que lo podemos llevar a cualquier parte si tenemos conexión a internet y desde donde vamos a poder acceder a la información. Pero ese medio que no sabemos dónde está, que no sabemos dónde queda, en algún lugar está físicamente en un disco duro o en un disco virtualizado. No voy a entrar en esos tecnicismos, pero es para que más o menos se entienda. Bien. Vamos a los 20, doctor. Gracias, doctor Jorge. Como les dije, me voy a robar 4 minuticos más y con la venia de ustedes. Características del sistema de almacenamiento virtual. Pues la principal característica o es la dificultad que tiene para la recolección del ente acusador o incluso de los abogados litigantes desde la defensa para los peritos en informática forense respecto a la recolección de esas fuentes probatorias. ¿Por qué? Porque el artículo, en Colombia solamente aparece el artículo 236 como esa agüita de Malva que sirve, que es buena para todo. Información dejada al navegar por internet y medios semejantes. Valga la aclaración que no es CP, sino CPP, Código de Procedimiento Penal. Entonces ahí nos dicen que vaya y recoléctela, pero ¿cómo la recolectamos? No nos dice cómo recolectarla. Entonces aparecen dos formas. La primera, que nos entregue la persona nos entregue el usuario y la contraseña, o la segunda, mediante una orden judicial que ordene al operador o al ISP o al prestador del servicio, bien sea Google, Facebook o demás, una búsqueda selectiva en base de datos. Pero ahí vienen otros problemas que son la extraterritorialidad de la ley y ellos se van a poder negar dependiendo en donde digan o donde argumenten que está alojada esa información, porque si esa información está en un estado que no haga parte del convenio de Budapest, pues se pueden negar a entregarla. Bien, hablamos del convenio de Budapest precisamente. Acá en el convenio de Budapest solamente menciono el segundo eje que contempla las normas procesales. Bien, acá les quería dejar para que tomen el pantallazo de a dónde pueden hacer las peticiones. Esto solamente le van a responder a entidades judiciales frente a los requerimientos judiciales que haya acerca de la materia. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de prueba? En el mundo digital, la fuente de la prueba radica en la información contenida o transmitida por medios electrónicos, mientras que el medio de prueba será la forma a través de la cual esa información entra en el proceso. Esto no me lo invento yo. Esto lo han venido reiterando diferentes doctrinantes y es claro al decir que la fuente de prueba digital son los documentos que acá los vemos, los documentos de Word, los documentos de Excel, los logs de auditoría, la metadata, los correos electrónicos, los ficheros, los datos volátiles. Y si hablamos de
y vamos más allá y nos metemos en un lío peor, pues estamos hablando del Internet de las cosas, de las técnicas OSINT, que vulneran además, entre otras, los derechos fundamentales, pero como no hay nada regulado, entonces, es permitido y se equipara, y están haciendo la analogía con las búsquedas en medios abiertos, el machine learning y las redes sociales. Ahora, pasamos a lo realmente, digamos, preocupante para los jueces, magistrados, fiscales y demás. Una cosa es la admisibilidad probatoria del documento electrónico digital, y con esto ya voy cerrando. Y otra cosa muy diferente son los criterios de admisión de la evidencia digital. Los invito para leer la sentencia C-334, más que leerla, interpretarla, la sentencia C-334 de 2010, que nos habla sobre la admisión de una evidencia digital respecto a su recolección. Y lo que nos dice es que casi que nos pone en la pirámide, en la mal llamada pirámide, en mi concepto, mal llamada pirámide de Kelsen, nos ubica, aparte de las sentencias, de la jurisprudencia y demás, como último escalón, añade estas normativas o estos protocolos internacionales de buenas prácticas para la recolección de esa evidencia digital. Entonces, hablamos de una eficacia probatoria, ¿de qué? Del documento electrónico, donde la autenticidad se presume si está firmada electrónicamente, mientras que en la evidencia digital nunca se va a poder presumir la autenticidad, porque pensemos en un mensaje de correo electrónico o en un mensaje de WhatsApp que enviamos, pero que nunca vamos a poder probar quién fue el que lo envió realmente, a no ser que se tenga, si es en penal, una captura en flagrancia, o si es en civil, la confesión de quien emitió el mensaje. Entonces hay tres requisitos: uno, integridad, autenticidad, legalidad y licitud. El primero ya lo vimos, que se da con el hash, es decir, la firma digital. La autenticidad no se presume y la podemos entregar entonces desde el medio digital. La autenticidad en la evidencia digital se da desde el medio de recolección, es decir, desde el equipo electrónico del que se recolectó esa evidencia. Y eso nos otorgaría entonces la eficacia. Ahora, hablamos de unos derechos fundamentales. ¿Por qué? Por la licitud. Acá solamente los voy a mencionar. Estos son los nuevos derechos que en España ya rigen por normativa interna y por el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, a nivel de Unión Europea, que son los derechos fundamentales digitales o derechos de cuarta generación. Y cada uno de estos son autónomos. Solamente los paso para que ustedes los conozcan. Ahora, y ya con esto cierro, es ¿qué nos entrega la fuerza probatoria, o qué le va a entregar la fuerza probatoria a esa evidencia digital? Pues la sentencia del Consejo de Estado, radicado, el que ven ahí en sus pantallas, nos manifiesta lo siguiente. Nos dice: la fuerza probatoria es la operación mental que hace el juez para formar su convicción a partir de los medios de prueba aportados en el proceso. Pero entonces, ¿cómo valoramos esa fuerza probatoria desde esos medios de convicción? Pues haciendo uso de las reglas de la sana crítica, que si vemos son tres, o se resumen en tres, que es las reglas de la lógica, y ahí es donde empieza, como decimos nosotros los paisas o los caldenses, Cristo a padecer. Las reglas de la lógica, entendidas desde el punto de vista de lo que el juez pueda entender en ese uso de la sana crítica, o en ese uso que le está dando de fuerza probatoria a su mente, pero que si no tiene un conocimiento desde las máximas de la experiencia, y si no tiene un conocimiento científico, así no sea avanzado, pero si no tiene un conocimiento a lo que se está enfrentando, pues difícilmente valorará o podrá valorar o le podrá dar fuerza probatoria a un mensaje de datos escrito. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver a continuación. Esto, y de verdad ya, ahora sí prometido, con esto culmino. Como pueden ver, el tema es bastante extenso.
Esta es la ley 527 del 99 y es lo que ustedes ven resaltado son, lo resalto simplemente para que ustedes vean las incongruencias que trae esta normativa y las falacias con las que se está fallando por parte de los jueces y magistrados, no por culpa de ellos, no, sino por una mala interpretación que se está haciendo desde precisamente ese mal uso de la razón y la sana crítica. No se negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de información en forma de mensaje de datos por el solo hecho que se trate de un mensaje de datos o en razón de no haber sido presentado en su forma original. Lo que está diciendo acá es que si lo presentan escrito o impreso no se puede negar eficacia ni fuerza probatoria. Pero después en el artículo 12 dice que esa evidencia que se está presentando debe de conservarse de haber alguna o toda información que permita determinar el origen, el destino del mensaje, la fecha y la hora en que fue enviado o recibido el mensaje o producido el documento. Si yo imprimo un mensaje de un correo electrónico o imprimo un WhatsApp, nunca voy a poder cumplir con estos requisitos porque yo lo que estoy, aparte de que se impugna la credibilidad porque yo no sé si mediante Photoshop me cambiaron la integridad del documento y mucho menos voy a conocer la autenticidad porque no está firmado electrónicamente y no voy a poder saber quién lo hizo. Y el artículo 11 lo refuerza diciendo que la confiabilidad en la forma en la que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje y de esa misma confiabilidad en la forma en que se haya conservado la integridad de la información y la forma en la que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente. Es decir, por un lado nos dice que se debe valorar el mensaje impreso, no importa que no se haya hecho la pericia informática, pero por otro lado nos dice que si se presenta, pues estará mal presentado. Bien, entonces, ¿cuál es la solución? Pues la solución es que esa valoración se ejecute en conjunto. ¿En conjunto con qué? Con otros medios probatorios, para poder determinar el autor, no así la integridad. Yo creo que la conclusión más fuerte que queda es que se hace imperativo legislar frente a la unificación de la manera de recolectar la prueba o evidencia digital en cada uno de los medios de almacenamiento, tanto físicos como virtuales. Preguntas, dudas o aclaraciones, o como siempre digo yo, y que espero haya sido así, todo quedó lo suficientemente confuso. Muchas gracias. Mil gracias, doctor Juan David. Nuevamente, doctora Marta, pues vamos a hacer entonces, por cuestión de tiempo y metodología, 2 preguntas a cada uno. Si ustedes nos lo permiten, por favor, haríamos las preguntas de la doctora Marta y luego vienen 2 preguntas que están aquí en el chat para el doctor Juan David. En ambos vemos varias situaciones en común. Uno de ellos es que hay una preocupación por la falta de legislar, de ir más allá. Casi siempre van primero los hechos que el derecho. El derecho va ahí atrás. Y en ese sentido, pues para no alargar la cuestión, las preguntas para la doctora Marta serían las siguientes. Casi siempre parece ser que acompaña a la naturaleza humana una resistencia al cambio. Las nuevas tecnologías están generando unos procesos de automatización que pareciese ser que muchos no estamos todavía comprendiendo. Por lo tanto, doctora Marta, la primera pregunta sería la siguiente. ¿Qué tanto se va a acentuar la criptomoneda, el Bitcoin, en las relaciones comerciales más cotidianas de los seres humanos, más o menos, y en qué tiempo? Esa es la primera. Y la segunda es si cree que también hace falta legislar en materia penal, si habrá o no la necesidad de unos nuevos tipos penales que se llegarán a presentar precisamente con esta nueva forma de monetizar. Bien. En relación a la primera cuestión, bueno, yo no me atrevo a hacer una predicción. Si lo que me viene a preguntar o lo que me quiere decir es, bueno, si las criptomonedas o el Bitcoin puede llegar en algún momento a sustituir al dinero de curso legal, bueno, pues yo entiendo que son 2 cosas totalmente diferentes. Entiendo que pueden coexistir sin problema, siempre que encontremos un marco legal al que acogernos, que es lo que precisamente hoy nos falta.
el dinero de curso legal, el dinero avalado por un Estado con una emisión controlada, bueno, pues yo pienso que va a permanecer. Antes he visto en el chat de la emisión, bueno, pues que me preguntaban también un poco sobre esa, sobre si yo consideraba que se debía emitir, si yo me pongo de parte del dinero judiciario o de las criptomonedas. Cuestión que también, bueno, pues se relaciona un poco con lo que usted me plantea. Bueno, pues es que no me pongo ni de unos, ni de parte de unos, ni de parte de otros. Como le digo, considero que son dos cuestiones totalmente diferentes. Cuando se emite mucho dinero fiduciario, cuando se emite mucho dinero en papel, lo que ocurre es evidente y está totalmente probado. Se produce una gran inflación y en ocasiones una hiperinflación con efectos desastrosos para una economía. Es decir, yo creo que todos sabemos pues, que la economía de un país no se sustenta o no se mejora imprimiendo billetes de manera indiscriminada. Estos billetes tienen que estar sustentados por la riqueza de un Estado. En este sentido, nos podemos preguntar, ¿las criptomonedas pueden contribuir a incrementar la riqueza de un Estado? Bueno, pues esto es una cuestión francamente muy discutible. Podríamos decir que depende del uso que se le dé a estos beneficios o a los posibles beneficios obtenidos con criptomonedas, pero también es cierto que esa inversión en criptomonedas puede restar capital a otras actividades que sí poseen carácter productivo y que generan una riqueza de tipo más general. Por otra parte, las criptomonedas, bueno, pues son un activo muy peligroso, con un altísimo riesgo y lo que a mí me parece más grave, que es en lo que he incidido como jurista, con una falta de regulación casi absoluta. De hecho, bueno, pues las criptomonedas proliferan de manera abundantísima. Es cierto que la más conocida es el Bitcoin, pero es que hoy lo he estado mirando y tenemos más de 5.600 criptomonedas en circulación. Es decir, tenemos miles de activos distintos con un valor económico elevado y que carecen de régimen legal. Yo tampoco quiero decir con esto, bueno, ni muchísimo menos que haya que prohibir la emisión de criptomonedas o que no vaya a crecer, vamos, pues estoy convencida de que su emisión va a crecer. Lo único que digo es que los estados deben controlar las transacciones que se realizan con las mismas para ofrecer garantías a sus ciudadanos frente a posibles fraudes, frente a posibles vulneraciones de sus derechos. Entiendo que las criptomonedas, como le decía antes, crecerán de tal forma que sustituirán al dinero legal. Me da igual que sea el Bitcoin o me da igual que sea cualquier otra criptomoneda. Bueno, pues considero, bajo mi punto de vista, que no. Que el dinero de curso legal seguirá teniendo su función al margen de que eso, y también eso considero que será así y así está siendo, se produzca un cambio progresivo en la forma física en la que se produce el pago. Obviamente, creo que estamos en un proceso en el que se están sustituyendo las monedas y billetes físicos por el pago electrónico, pero siempre, o en la grandísima mayoría de las ocasiones, referido al dinero de curso legal. Y ojo, no estoy hablando de monedas digitales oficiales, de las que se está empezando a hablar en China, en Europa, en Estados Unidos. Esto es distinto a lo que yo me he venido refiriendo hasta ahora, porque detrás tendrás a un banco central, a una reserva federal, a un organismo regulado que avale. Me estoy refiriendo en todo este desarrollo que he realizado a las criptomonedas no oficiales, al Bitcoin, al Litecoin, al Ripple, a esos 5.600 a los que me refería antes. Considero, por el contrario, que desaparecerán estas criptomonedas no oficiales y serán sustituidas por estas criptomonedas oficiales. Pues bueno, pues tampoco. Creo que las criptomonedas, o alguna de ellas, no pienso que no todas, se podrán mantener, pero como meros activos de inversión. Esto es, habrá personas que decidan invertir en petróleo, otros que inviertan en acciones de entidades y otros que puedan invertir en criptomonedas, como cualquier otro activo. En definitiva, no le puedo hacer una previsión certera, pero sí que, bueno, pues diría que el Bitcoin puede crecer, no se sabe porque es un activo, bueno, pues que está afectado por una grandísima volatilidad, no sé si será esa criptomoneda u otra
u otras las que finalmente, bueno, pues sean las más utilizadas. Parece ser que el Bitcoin, bueno, pues hasta ahora sí es, pero que vengan a sustituir, a tener tal importancia como para sustituir a lo que es el dinero de curso legal, desde luego considero que este tipo de criptomonedas no oficiales no, en un corto o medio plazo, en absoluto tendrán tal función. Y respecto a lo que me decía, el desarrollo de diferentes tipos penales para el control de estas actuaciones realizadas con criptomonedas, pues obviamente. Yo soy tributarista y en mi exposición me he dedicado al ámbito, he expuesto lo que es las implicaciones fiscales, pero obviamente no cabe duda alguna que el tratamiento, que la regulación de las criptomonedas requiere también un estudio, una previsión en el Código Penal de medidas particulares que permitan, bueno, pues controlar estas transacciones o los posibles delitos que se pueden desarrollar en torno a o empleando este tipo de criptomonedas, que por otra parte, bueno, pues ha sido denunciado por diferentes organismos internacionales, bueno, pues que estas criptomonedas se emplean para la financiación de determinadas actividades ilegales. Por supuesto que requerimos, no solo en el ámbito civil o fiscal, que es al que yo me dedico y me he centrado más, también en el ámbito penal, de una mayor regulación, entiendo, de una mejor regulación que permita ofrecer más garantías a los consumidores y, en definitiva, a todos los participantes en esta serie de intercambios. Mil gracias, doctora Marta. Doctor Juan David, hay dos preguntas aquí en el chat. Diana Milena dice, ¿la prueba digital viola en algún momento el derecho a la intimidad? Y la segunda, que es de Leonardo Zuluaga, dice, a propósito del COVID-19 y todo el tema de trabajo en casa y aislamiento, abre paréntesis, ¿está Colombia preparada para afrontar la virtualidad judicial? En caso de ser negativa la respuesta, ¿qué debemos hacer como país para avanzar en este aspecto? Bien, frente a la primera, y fue algo que pasé muy rápidamente, que fue lo de los derechos fundamentales digitales, efectivamente se corre un gran riesgo que al momento de recolectar la evidencia digital se tenga que faltar al derecho a la intimidad. Pero recordemos que el derecho a la intimidad no es un derecho absoluto. Este puede ser restrictivo mediante una orden judicial, pero que la misma goce de pertinencia, utilidad y conducencia. Y ahí es donde en el momento en que, digo yo, no estamos preparados normativamente y se están violentando los derechos fundamentales digitales, incluido la intimidad, pero acá ya hablamos de un ambiente o de un entorno digital o de un domicilio digital. Así lo ha mencionado en sentencia 204 del 2016 el Tribunal Supremo acá en España. Se ha referido al tema hablando del domicilio digital. Todos conocemos cuando dan una orden de allanamiento que lo que van a restringir, el derecho a la intimidad que se va a ver afectado, es la entrada en el domicilio físico. Pero dice el tribunal, para resumir la sentencia, que es muy interesante, dice que si como consecuencia de ese ingreso, de esa restricción, de ese derecho a la intimidad, en ese domicilio físico, se da la aprehensión de dispositivos electrónicos, la información contenida en esos dispositivos electrónicos deberá de tener, no se podrá realizar si no es con otra orden judicial de allanamiento a ese domicilio digital o domicilio virtual. Es decir, que ya al convertirnos nosotros en ciudadanos digitales y al migrar de un entorno análogo, de un entorno físico a un entorno digital, muy seguramente se tendrá que empezar a generar capacidades de seguridad y se tendrá que entregar normativas que se pronuncien frente al tema. El derecho que más se vulnera es el derecho a la intimidad, porque cuando yo hago la extracción de un celular, de la información de un celular, de un disco duro, estoy llegando a afectar incluso la intimidad no solamente del dueño, sino de las personas que se relacionan con él. Verbigracia, las conversaciones de WhatsApp que nada tienen que ver
con el objeto del caso. Entonces, se van a poder conocer por parte de los peritos. Aparte de eso, tampoco se considera como domicilio digital también las redes sociales. Entonces, si yo en mi celular tengo el ingreso a Facebook, tengo el ingreso a mi correo electrónico, con el solo ingreso a mi celular, eso no quiere decir que si ingresaron a mi celular puedan ingresar a mi correo y a mis redes sociales. Estarían faltando al derecho a la intimidad. Entonces, efectivamente, sí es posible que se violente ese derecho y se produce muy comúnmente en Colombia por falta de normatividad y es muy fácil caer en ese error. Por otra parte, y siguiendo en esa misma línea, doy respuesta a la segunda pregunta. Es un rotundo no. No está preparada Colombia para la implementación de una justicia virtual, y más que virtual, digital. Y digo no porque, o sea, las ganas no faltan, y como siempre, y como somos nosotros los colombianos, siempre queremos dar las soluciones a como dé lugar, pero hay que dar una solución, y ahí es donde entramos en el error. Resulta que antes de legislar frente a la implementación de un entorno virtual, se tendría que haber legislado o se debe de legislar, y ahí está la respuesta de qué es lo que debemos de hacer. Se tendrá que legislar primero frente a la ciberseguridad, tal cual como se hizo acá en Europa y tal cual como se hizo acá en España, porque normalmente siempre Colombia resulta copiando y bien lo hace, resulta copiando a nuestro hermano Estado español. España lleva, si mal no estoy, y la doctora Marta me corrige, 5 años con el expediente digital judicial. Y aún se presentan problemas de ciberseguridad. Y eso que España, así como la Unión Europea, tiene normativa específica para ciberseguridad de infraestructuras críticas, para ciberseguridad de las entidades públicas e incluso tiene una normativa, una ley específica para la rama judicial y para el manejo del expediente digital. Por consiguiente, me parece inconcebible, inoportuno e irresponsable en disponer de equipos propios, equipos de los funcionarios para recibir correos electrónicos que aparte se están recibiendo en correos electrónicos que tiene acceso o puede llegar a tener acceso un ciberdelincuente fácilmente, como son los correos personales. De eso no nos hemos percatado y poco le ha interesado, porque la idea es solucionar, y eso está bien, hay que solucionar, pero mientras vamos solucionando, pues tomemos unas medidas medianamente ciberseguras. Tenemos el tema de las audiencias virtuales. Me llama el juez y me dice, ¿le parece bien si usamos Zoom o qué otra plataforma usamos? No, eso no puede ser posible. Debe de haber una plataforma unificada para todos, para toda la rama y para todos los integrantes del proceso judicial, y que aparte de eso tenga unas medidas de ciberseguridad y de autenticación de que me diga que quien está ingresando sí es quien dice estar ingresando. La implementación de la firma electrónica es fundamental, no se ha realizado. La implementación de la firma digital en los documentos, sobre todo en los expedientes o en los escritos que yo envíe a la rama, son fundamentales para saber que no me han cambiado en ningún momento, así sea una coma, o que sí lo envió quien dice haberlo enviado. Pero sobre todo es la ciberseguridad. Creo que esas son las dos preguntas. Hay una tercera pregunta que es, si me permite, doctor Jorge, y para no dejar ahí, dice que si es factible traer de un hecho del pasado, y hace referencia a los computadores del cabecilla, en su momento, Raúl Reyes, de las FARC. Desafortunadamente no es posible, porque en su momento, y primero ya es cosa juzgada, rompería el principio o faltaría el principio de non bis in idem, y segundo, el principio de legalidad, porque ya se dijo que la información recolectada de esos computadores fue mal recolectada
y violó la cadena de custodia digital. Desde ese entonces se hablaba de cadena de custodia digital. Lo que pasa es que nadie se ha propuesto o se ha dado la tarea de hacerlo valer en los estrados judiciales y de reclamar esos derechos fundamentales digitales que se tienen. Pero desafortunadamente, digo desafortunadamente, porque la verdad, la información era valiosa y hubiera cambiado el rumbo de lo que estamos viviendo ahora en nuestro estado, desafortunadamente, sin entrar en detalles porque entraría en temas políticos y no es el espacio. Bueno, hay una amplia suficiencia y conocimiento de los dos temas que nos ilustra tanto la doctora Marta como el doctor Juan David. Mil gracias por la manera como nos han ilustrado sobre estos dos interesantes e importantes temas que hay mucho que hablar. Esperamos en un futuro, ojalá, cuando todo esto pueda pasar, se solucione y ya sea historia, que podamos contar con ustedes de manera física, escuchándolos acá en la Universidad de Manizales, ya sea en nuestros posgrados como la maestría en ciencias forenses o el sistema procesal penal, la especialización, o ya sea en los eventos que realizamos cada año, como este año que pues va a ser virtual, corresponde así, lo haremos el 1 y 2 de noviembre, el evento sobre derecho penal, delitos transnacionales y ejes transversales que se están ahorita rayando. Les agradecemos en nombre de la universidad, además ustedes en ese horario, así nos haya dicho que están acostumbrados, pero de todas maneras pues hicieron, de verdad, es para mencionarlo porque es que digamos es menester agradecer desde esa lógica también. Y decirles que con nosotros estuvieron conectados pues algunos compañeros del doctorado formación en diversidad, que uno diría, bueno, pero un doctorado formación en diversidad, pero ahí están ellos escuchando estos temas. A fin de cuentas, esto de la transversalidad a veces como que sí funciona, se transversan muchos temas o los necesitamos conocer porque a nosotros mismos nos va a tocar como personas en nuestra cotidianidad. También estuvieron allí, bueno, se han conectado algunas personas de Panamá, de Argentina y de pregrado también, del pregrado de Derecho de la Universidad de Manizales, de la Universidad Luis Amigó y del área andina, como también algunos compañeros de la Fuerza Pública de la Policía Nacional. Así que mil gracias, mucha suerte, mucha salud para ustedes y sus seres amados. Muchas gracias, doctor. Mil gracias a ustedes por contar con nosotros, ha sido un verdadero placer. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.